Queridos chicos, reciban un saludo fraterno. Nuevamente nos encontramos a través de estos medios para seguir aprendiendo juntos y sobre todo aprovechar en estos tiempos estas facilidades que nos dan estos medios para ir formándonos juntos y sobre todo para saber aprovechar este tiempo estando en casita cumpliendo con lo que se nos pide en medio de esta realidad que vivimos. Entonces vamos a iniciar y vamos a continuar con este aprendizaje que estamos viviéndolo juntos para pues crecer juntos en estos tiempos, chicos. El tema que quiero presentarles hoy pues está relacionado un poquito al tema que ya vimos la vez pasada, que eran los Hechos de los Apóstoles, pero ahora vamos a ver los Hechos de los Apóstoles específicamente en las primeras comunidades cristianas. ¿Qué tenían de peculiaridad estas primeras comunidades? Aquí les he colocado esta imagencita que nos habla de la primera comunidad cristiana. Entonces, quiero iniciar partiendo de lo que nos dice el Papa Francisco. Entonces, paso aquí y vemos que igual el Papa Francisco, he colocado esta imagen del sonriente, que nos dice que San Lucas en este libro nos habla del paradigma de toda comunidad cristiana. ¿Qué significa paradigma? Es el modelo, el camino que nos ilumina. Entonces, si nos habla como paradigma de toda comunidad cristiana, es el modelo que debe seguir e incluso también no fuera comunidad cristiana, es un modelo de vida comunitaria, un modelo de vida de varias personas. Los cristianos, el Papa Francisco nos sigue diciendo, los cristianos perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. ¿De qué manera? En comunión. Si vemos esta palabra comunión y partimos desde aquí, dice unión y de ahí común, de común unión. Hacían memoria de lo que el Señor, a través de la fracción del pan en la última cena, había hecho, es decir, la Eucaristía, y dialogaban con Dios en la oración. Todos los creyentes vivían unidos, conscientes de este vínculo que los une entre sí como hermanos en Cristo. Tal vez no había lazos de sangre, de consanguinidad, pero había estos lazos sí de fraternidad como hermanos, pero en Cristo, sintiéndose especialmente llamados a compartir con todos los bienes espirituales y materiales. Esta es una característica muy bonita que la primera comunidad la vivía, sintiéndose llamados a compartir tanto los bienes espirituales y materiales, porque ya vamos a ver, en la actualidad hay muchas personas que sí nos colaboran y son excelentes personas, pero solamente dan muchas veces desde lo que les sobra y no tal vez desde lo que pudieran dar verdaderamente. No solamente se encargaban de dar bienes materiales, sino también espirituales. Y miren el detalle según la necesidad de cada uno. Veían la realidad y estas comunidades tenían esa capacidad de compartir de acuerdo a cada uno necesitaba, entregando todo de sí. Si alguien no poseía bienes, pero poseía bienes espirituales, los entregaba. Así, compartiendo la palabra de Dios y también el pan, la iglesia se convierte en fermento de un mundo nuevo. ¿Por qué? Porque toda esta realidad, imagínense, entregar todo de ti, tu riqueza y todo, no era concebido en ese tiempo, hasta incluso en la realidad. La mayoría lucha porque su riqueza o todo lo que tiene siga incrementándose. ¿Qué estamos viendo actualmente? Cómo la gente sale, chicos, y trata de comprar lo que más se puede. En otras palabras, diciendo, yo solamente quiero para mí, los demás no me importan. Con tal que mi familia esté tranquila, yo vivo y hago lo que yo necesito, pero no. Lo importante es no solamente pensar en uno, sino en los demás. ¿Por qué entonces un fermento de un mundo nuevo? Porque había una nueva visión, una nueva realidad, en el que florezca la justicia, la solidaridad y la compasión, que actualmente muchas veces quisiéramos vivir esta justicia, esta solidaridad y compasión entre todos. Por ello, el Papa Francisco nos dice que el libro de los Hechos de los Apóstoles añade que los discípulos acudían a diario al templo, partían el pan en las casas y alababan a Dios. No solamente era una realidad después que Jesús ya murió y resucitó y solamente se reunían esa semana, no, sino que continuó, porque ya vamos a ver que gracias a estas primeras comunidades cristianas en las que estaban pues dirigiendo o estaban al frente los apóstoles, hasta ahora nos ha llegado todo lo que podemos conocer y poseemos, ¿no? En su material yo les había enviado lo que significa las actitudes y espacios de la vida cristiana que manifestaban estas primeras comunidades.
Y pues el primer punto era la comunión y la diversidad. ¿Por qué la iglesia primitiva o las primeras comunidades se componían de una extensa red de iglesias locales? Es decir, como si estuviéramos aquí en Chiclayo, las diferentes pequeños núcleos de iglesias que se formaban, es decir, unas tal vez en José Leonardo Ortiz y dentro del mismo José Leonardo Ortiz en los diferentes sectores, o en la Victoria lo mismo, ¿no? Que son diferentes distritos pero con sus pequeñas iglesias, es decir, que formaban una extensa red de iglesias locales que aún en medio de sus diferencias, porque sabemos, imagínense la realidad, por hacer una comparación de José Leonardo Ortiz a la Victoria, la de Chiclayo, e incluso a los de mismos pueblos que forman el distrito o la región de Lambayeque y Chiclayo, o sea, tenemos diferencias, pero en medio de eso, estas primeras comunidades estaban abiertas a la comunión, a esta unión común con las demás comunidades, ya sea cercanas y distantes. Entonces, ¿cuál es la primera característica, la primera actitud y los espacios de esta vida cristiana que vivían las primeras comunidades? La comunión y diversidad, aceptar en medio de todo esto a todos. Otra característica, o bueno, otra actitud, los cristianos y la sociedad pagana. ¿Qué pasaba en las primeras comunidades cristianas? Durante los 3 primeros siglos de vida de la iglesia, las comunidades cristianas fueron perseguidas, chicos. No hay que olvidar que todos los que se proclamaban cristianos cuando nacía la iglesia después de que Jesús había resucitado y ya había ascendido, no es que gozaban todos de felicidad, eran perseguidos e incluso daban su vida porque tenían que pagar, no más que pagar, sino daban su vida por este evangelio. Las comunidades cristianas fueron perseguidas, ¿por qué? Por las autoridades romanas y más aún, pese a ello, ya eran perseguidos por el Imperio Romano, que en ese tiempo estaba allí, eran aún repudiadas por su misma sociedad judía, que no los querían. Otra actitud que vemos, la centralidad de la casa familia. La casa fue el vínculo, chicos, por eso ahora más que nunca también saber valorar lo que significa la casa y la familia, pues es allí el lugar, la iglesia doméstica, donde nace todo. Hace germinar la buena nueva en cada comunidad. La casa era el lugar donde se reunían todos los cristianos. Era una casa inclusiva porque procuraba eliminar cualquier división y discriminación que se daban en la sociedad. Este pequeño espacio que era la familia se convirtió en un espacio social alternativo donde las diferencias todas desaparecían. ¿Por qué? Porque nos unía solamente un vínculo. ¿Y cuál era? La condición de ser hijos e hijas de Dios. Miren lo bonito, la centralidad de la casa, familia. Y ahora, chicos, en este tiempo, saber aprovechar al máximo lo que significa familia. Aún de verdad, en medio de que me aburro, ya no aguanto, ya no estoy. Pensemos y meditemos cuántas personas de verdad ahora quisieran estar con su familia, pero no pueden porque tal vez el trabajo y esta realidad les cogió en diferentes lugares y no pueden gozar de la casa familia, pero ahora que nosotros sí podemos, aprovechémosle al máximo. Otra actitud que vemos y espacios de esta vida cristiana es la apertura completa a los más necesitados. Aún en medio de la realidad de persecución y con todo lo que tenían, la caridad constituía el núcleo, el amor. Estaban llamados a aliviar las situaciones de los más oprimidos y de los marginados que sufrían aún en ese tiempo. En medio de esa realidad, ellos se preocupaban por aquellos que estaban sufriendo. Ahora también, chicos, nosotros, ¿por qué no preocuparnos? Tal vez nuestros vecinos, algunos familiares, tal vez no le puedas dar algún víver o alguna realidad, pero están los medios para que puedas preguntarle cómo estás, estás bien, cómo te sientes, y así ver a nuestro hermano más necesitado ahora que tal vez no necesita cosas materiales, pero necesita de una palabra de aliento, de tu palabra, de tu mensaje. Pasamos ahora a las instituciones y prácticas de acogida e integración que tenían las primeras comunidades cristianas, y una de ellas es la caja común y la lista de necesitados. Miren, más o menos ya te imaginarás qué significa caja común. La caja común, ¿qué era? La donación de todos los creyentes, de todo lo que las personas poseían, lo llevaban a una caja común. ¿Y por qué? Porque de allí empezaban a coger para la necesidad de todos, es decir, todo era de todos. Y además, aparte de ello, existía una lista de personas necesitadas que no podían formar parte y que tal vez no podían colaborar de manera económica o con bienes, pero estaban incluidos. ¿Y quiénes eran?
o formaban parte de esta lista de manera especial, de esta lista de necesitados, eran los viudos, los enfermos, los presos o la gente que no tenía nada. Pero miren, en medio de eso, una institución o una práctica que hacía la primera comunidad cristiana era la caja común y la lista de necesitados. Ahora más que nunca estamos viendo cuánto de verdad podemos volcarnos a vivir nuevamente como estas primeras comunidades cristianas, pues la realidad de nuestro mundo que nos indica solamente mi egoísmo, mi bienestar y los demás que vean cómo hacen, ¿no? Otra característica o otra práctica que hacían las primeras comunidades cristianas era el ágape. ¿Qué se refería al ágape? Era la comida ofrecida a los pobres de la comunidad en casa. Es decir, les daban un pequeño banquete, una pequeña cena muy linda, pero además muy sustanciosa, o de lo que podían darle, pero sobre todo a los más pobres. Otra de las características, o de lo que poseían estas prácticas era la limosna. Miren, se practicaba como una obligación social, pero una obligación social de amor, de compartir y crear comunidad. Yo no entregaba refunfuñando, toma, ahí está, porque yo quiero, o tú no me pides, no, sino porque ellos les nacía y le entregaban. Y la hospitalidad, ¿por qué? Recibir al huésped. ¿Cuántas personas tal vez que provenían de otros lugares, pero se habían enterado de esta realidad? Venían y se acercaban para ver qué era lo que significaba y se daban cuenta de lo hermoso que hacía esto, recibir al huésped, que eran hospitalarios. Finalmente te presento estas actividades para que me determines si se vive. Tal vez actualmente estás viviendo la centralidad de casa familia y más aún en este tiempo y la apertura a los más necesitados aún en este tiempo, chicos. La siguiente, ¿cuál es? De todas estas prácticas que ya te he dicho, que eran la caja común, el ágape, la limosna y la hospitalidad, ¿con cuál te identificas o quisieras vivirla y por qué? Finalmente, gracias chicos por seguir compartiendo y pues sobre todo tu disponibilidad para aprender en este tiempo, siempre unidos en la oración, hoy más que nunca, y pues pedir que esta realidad pase aún en medio de que pues muchos piensen que Dios no responde. Dios está con cada uno de nosotros, en cada enfermo, en cada médico, en cada persona que está poniendo todo de sí para que esta realidad pase. Con nosotros Dios va a poder hacer todo, sin nosotros no, chicos. Muchas bendiciones, abrazos para todos, bendiciones.